Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas. Qué alegría volver a encontrarnos allí en la sala de su hogar. De esta manera virtual, ¿verdad? Para poder seguir estudiando la palabra de Dios. Recordemos que estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro. Ya estudiamos el capítulo 1, el capítulo 2 y hoy pues ya iniciamos el capítulo 3. La primera clase del capítulo 3 que vimos fue en relación a los requisitos que se deben cumplir en el hogar entre esposos. Comenzamos a estudiar la relación entre esposos, que es algo sumamente importante, principalmente en estos últimos días. Vimos ya el papel de la mujer, cómo se debe comportar la mujer, cuáles son los requisitos que la mujer debe cumplir, las cosas que ella debe hacer para cooperar en su hogar, a fin de que el hogar sea un pedacito de cielo en la tierra. Muy bien, y en esta ocasión pues nos va a corresponder estudiar el papel del esposo. Así es de que, estimados hermanos, estemos atentos, abramos nuestro corazón para recibir el consejo del Señor a través del apóstol Pedro, a través de la Sagrada Escritura. Hoy vamos a ver cuál debe ser nuestro comportamiento en el hogar, cuál debe ser nuestro comportamiento con nuestra esposa. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, entonces vamos a leer Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Ahí vamos a iniciar la clase de esta noche. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Muy bien. Entonces, vamos a considerar lo que dice el apóstol Pedro aquí en relación con los maridos, con los esposos. Y lo primero que vemos aquí es que los maridos deben ser considerados con sus esposas. Sí, deben manifestarles consideración, o sea, convivir con ellas comprensivamente, actuando para con ellas y delante de ellas con meditación y reflexión. Es decir, no deben ser precipitados o arrebatados en su trato con las esposas, sino que siendo respetuosos deben ser deferentes, es decir, atentos con ellas. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Un ejemplo de esto pudiera ser abrirle la puerta del carro cuando ella va a abordarlo, o tomarla de la mano cuando va a bajar o subir gradas, por ejemplo, ¿verdad? Estos gestos de consideración van a ser de bendición para la mujer y van a ser de agrado para Dios. Y obviamente también va a ser de bendición para la vida del esposo. Entonces, los esposos deben ser considerados con sus esposas. En segundo lugar, los maridos también deben ser inteligentes. Óigase bien, inteligentes al tratar con sus esposas. Sí, inteligentes. Pedro dice aquí en la porción que nos ocupa, dice: vivid con ellas sabiamente. Ahora, esta palabra sugiere la idea de estar bien informados acerca de ellas. Sí, sugiere investigar qué es lo que a ellas les gusta, qué es lo que no les gusta, investigar cuándo están ellas susceptibles
y cuándo están ellas tranquilas y cómodas. Y por supuesto, tratarlas con sabiduría e inteligencia en cada ocasión, ¿verdad? Buscando siempre agradarlas. Recordemos que los hombres y las mujeres difieren en gran medida. Cada uno debería estudiar a su cónyuge y conocer sus características para tratarla adecuadamente. Los hombres y las mujeres reaccionan de manera diferente ante las situaciones de la vida. Sí, diferente. Aún la química de sus cuerpos es diferente, como lo son también sus emociones, sus criterios y sus temperamentos. El hombre entonces debe ser inteligente, debe actuar sabiamente para con su esposa. Un hombre no debe esperar que su esposa reaccione varonilmente. Tampoco la mujer debe esperar que su marido reaccione como ella. Al marido se le pide vivir con ella de acuerdo a conocimiento o de acuerdo a ciencia. Así lo dice la versión Brit Shadasha en este versículo de 1 de Pedro 3:7. Dice: vosotros asimismo, maridos, dice, habitad con ella según ciencia. Y esa palabra ciencia pues es conocimiento, ¿verdad? Según conocimiento, según inteligencia, dando honor a la isha, dice esa versión, como a vaso más frágil. Así es de que debemos esforzarnos, estimados esposos, por conocer y entender a las esposas y vivir con ellas sabiamente. Bueno, en tercer lugar, los maridos también deben ser respetuosos con sus esposas. Respetuosos, dándoles honor. Esto es, tratándolas con una seria y religiosa consideración. Debemos ser respetuosos. Ahora, hay por lo menos 3 razones que el apóstol Pedro da para que el marido sea respetuoso con la esposa. Primero, porque ellas son vasos más frágiles. Vasos más frágiles. Eso no significa que el esposo no sea frágil. El esposo también es frágil. Lo que sucede es que la esposa es más frágil. Ahora, esto no indica para nada inferioridad de parte de la mujer, sino que significa que ella es más susceptible a ser herida, a ser lastimada, y está más propensa a sentirse dolida y afectada por cosas pequeñas o sencillas muchas veces. Así es de que el marido debe actuar con ella respetuosamente. No solo porque ella es vaso más frágil, sino también porque ella es coheredera de la gracia de la vida eterna juntamente con él. La mujer es coheredera con el marido de la gracia de la vida eterna. La misma gracia que el hombre ha recibido es la que la mujer ha recibido. Y la misma vida eterna que el hombre ha recibido es la vida eterna que la mujer ha recibido. Ellas son coherederas con los esposos de la misma gracia y de la vida eterna. Por eso es que deben ser tratadas con respeto. Pero hay una tercera razón por la cual el marido debe ser respetuoso con su esposa, y es para que sus oraciones no tengan estorbo. Si el hombre tiene muchas necesidades y tiene muchas peticiones delante de Dios, y el hombre quiere que Dios le responda, pero sabe, para que las oraciones del esposo no tengan estorbo, el esposo debe ser respetuoso con la esposa. Muchas de nuestras oraciones no obtuvieron el resultado deseado
porque fueron hechas en momentos en que nuestra relación conyugal estaba mal. Sí, a cierto pastor que conocemos, Dios le dijo: yo voy a tratarte a ti como tú tratas a tu esposa. Así es de que, hermanos, siempre hay que ser respetuosos con la esposa. Respetuosos. Ellas merecen respeto. Bueno, en cuarto lugar, los maridos deben amar a sus esposas de una manera especial. Ya lo vamos a ver. Amar a las esposas de una manera especial. Esto es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5, verso 25 al 28. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Analicemos esta porción tan importante que el apóstol Pablo le dirige a los maridos. Primero dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Notemos que el Señor no le manda a los maridos a regir a sus esposas, no, sino le manda a amarlas. A ellas les manda a sujetarse a los maridos, ¿verdad? Pero a los maridos les manda amarlas a ellas. El amor del marido por su esposa debe ser como el amor de Cristo por su iglesia. ¿Sabe que el amor de Cristo por su iglesia fue un amor sacrificial? Sacrificial, que se sacrificó. El Señor estuvo dispuesto a pagar un precio y muy alto para poder rescatar, redimir, salvar a la iglesia. Y el marido debe estar dispuesto a pagar cualquier precio que sea necesario. Incluso debe estar dispuesto a morir por su esposa, porque eso fue lo que Cristo hizo por la iglesia. De esa manera Cristo amó a la iglesia, y de esa manera el Espíritu Santo a través de Pedro nos dice que los esposos deben amar a sus mujeres. Ahora, en esta porción de Efesios vemos que Cristo purificó a la iglesia mediante el lavamiento del agua por la palabra. Y oiga, esto es algo muy importante que los maridos deben hacer con sus esposas. Deben purificar mediante el lavamiento del agua por la palabra a sus esposas. Sí, el propósito de Cristo al entregarse a sí mismo por la iglesia fue santificarla. No solo separándola para sí mismo de todo lo profano, sino que también saturándola de su vida para que ella sea su complemento. Ahora, Él logró este propósito y logra este propósito al limpiarla por el lavamiento del agua por la palabra. Aquí el agua representa la vida de Dios que nos es impartida por la palabra. Sí, de manera que el marido debe usar la palabra de Dios para impartirle la vida de Dios a su esposa. Y esta vida divina va a limpiarla a ella de la vida natural e imperfecta. Oh, cuán importante es que el esposo comparta la palabra de Dios con su esposa. A través de los años yo me he dado cuenta de que muy pocos esposos hacen eso con sus esposas.
por lo general son las esposas las que son más aplicadas a la lectura de la palabra en el hogar. Pero sabe, esto no debiera ser así. El esposo es quien debiera tomar la dirección en este asunto y ser él el que lea la palabra, el que estudie la palabra, el que enseñe la palabra, el que aplique la palabra a su esposa. Cuando, por ejemplo, la esposa está triste, está deprimida, está así como de bajón, es trabajo del esposo poder impartirle la vida de Dios a través de la palabra, Y cuando el esposo, por ejemplo, vea que la esposa ya está manifestando signos de contaminación en su vida, digamos, expresando malas palabras o frases incorrectas, es ahí donde el esposo debiera tomar la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios impartirle la vida de Dios a la esposa para que esa vida divina le lave a ella en su interior. Es muy importante esto, queridos maridos. Ahora, los maridos también deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. Sí, como a sus mismos cuerpos. El versículo 29 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, de Efesios 5, sino que la sustenta y la cuida, dice, como también Cristo a la iglesia. Básicamente hay dos cosas que uno le proporciona a su cuerpo, y estas son sustento y abrigo. Además, nunca le hacemos daño a nuestro cuerpo, ¿verdad? A menos que estemos dementes. Pues esto es lo que debemos hacer con las esposas: proporcionarles sustento, proporcionarles abrigo y nunca intentar, ni siquiera intentarles hacerles algún daño. Así es de que este es el papel, la responsabilidad del esposo para con la esposa. Regresemos a Primera de Pedro, capítulo 3, y ahora miremos el versículo 8. Ya terminamos el versículo 7 con algunos auxiliares y apoyo de otros versículos. Regresemos a el versículo 8. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Muy importante este versículo. Esa palabra finalmente es una expresión de resumen de lo que se ha dicho. Y este versículo sugiere que debemos ser todos de un mismo sentir. Y aquí creo yo que podemos incluir a todos los miembros de la iglesia, pero también a todos los miembros de la familia, asimismo a los miembros del matrimonio, al esposo y a la esposa. Entonces viene como resumiendo todos los hermanos, toda la familia y el matrimonio. ¿Cómo debemos ser? Dice acá, de un mismo sentir, Y esto únicamente nos lo puede proporcionar el Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos rendirnos al Espíritu Santo para que Él ponga su sentir en cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia, como miembros de la familia y como miembros del matrimonio. Debemos rendirnos al Espíritu Santo para que Él ponga su sentir en nosotros y así tengamos el mismo sentir, ¿verdad? Que es el sentir del Espíritu. Luego dice aquí Pedro que debemos ser compasivos.
Compasivos. Tener compasión. Hermanos, entre los miembros de la iglesia debemos ser compasivos. Entre los miembros de la familia debemos ser compasivos. Y también como esposos debemos ser compasivos. Lo tercero que dice acá es amándoos fraternalmente. Y una vez regreso a estas tres segmentos. Debemos amarnos fraternalmente como miembros del cuerpo de Cristo. Debemos amarnos fraternalmente como miembros de la misma familia. Y debemos amarnos fraternalmente como esposo y esposa. Enseguida dice aquí Pedro, misericordiosos. Debemos ser misericordiosos con todos los hermanos, con todos los miembros de nuestra familia, y definitivamente el esposo debe ser misericordioso con la esposa y la esposa debe ser misericordiosa con el esposo. Y luego dice amigable. Entre los miembros de la iglesia debemos desarrollar amistad, debemos ser amigables, amables, afables, gentiles los unos para con los otros. Y también en la familia, los padres con los hijos, ¿verdad? O hermanos con hermanos, ahí se debe vivir amigablemente. Y también en el matrimonio se debe vivir amigablemente. ¿Saben por qué? Porque no podemos andar solitarios ni desprendidos del resto del cuerpo. No. En el reino de Dios no hay lugar para los independientes. No. El cristianismo verdadero nos involucra en la vida de los demás. No es posible alcanzar la perfección cristiana si no nos tenemos los unos a los otros. Así de que recordemos esto, estimados hermanos y hermanas. Vivamos la vida de iglesia. Sí, vivamos la vida de iglesia siendo todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, siendo misericordiosos los unos con los otros y siendo amigables. Vivamos la vida de la iglesia. Número 1. Número 2, vivamos también la vida de familia. Ahí con nuestra familia, me refiero a la familia biológica. Vivamos una vida de familia en el estricto sentido de la palabra. Tengamos un mismo sentir en la familia, seamos compasivos en la familia, amémonos fraternalmente en la familia, seamos misericordiosos y amigables en la familia, en ese núcleo familiar. Y definitivamente esto es aplicable al matrimonio, a la relación entre esposos. Es aplicable. Sí, seamos de un mismo sentir. Seamos compasivos, amémonos fraternalmente, seamos misericordiosos y amigables también, amigables como esposos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Muy bien, hemos terminado hoy con las instrucciones que el apóstol Pedro da a los matrimonios, tanto a la mujer como esposa, como también al hombre como esposo. Vimos que a la mujer el Señor le dice que debe tener lealtad, sujeción, castidad, respeto hacia su marido. Debe adornarse interiormente más que exteriormente. Debe ser gentil y modesta. Además, no debe vivir llena de temor, ya que esto causará que el ambiente en su hogar no sea un ambiente agradable. Luego hemos visto que al marido se le enseña a ser considerado con su esposa, a ser inteligente, sabio para tratarla, a ser respetuoso con ella, atento, lleno de amor,
¿verdad? Pero de ese amor sacrificial, como el amor de Cristo. Ahora, si se respetan estas recomendaciones del Espíritu Santo entre esposo y esposa, escúcheme, el matrimonio será un pedacito de cielo en la tierra. Pero si no se respetan tales instrucciones, el matrimonio puede convertirse en un pedazo de infierno en la tierra. Sí. Ahora, ¿quién tiene la responsabilidad? Definitivamente la responsabilidad de que el matrimonio funcione bien es de los dos. Es de los dos. Es cierto que el hombre es la cabeza del hogar, pero la mujer es el cuerpo también. Entonces, no se puede depender solo de la cabeza, ni se puede depender solo del cuerpo. La responsabilidad en el matrimonio es de los dos. ¿Sabe? Si uno falla, la carga será muy pesada para el otro y es casi seguro que no se logrará cumplir con el propósito de Dios. Sí. Por eso es de que se le ruega a las esposas cumplir con su parte y también a los esposos cumplir con la suya. De esta manera, estimados hermanos, el matrimonio será felicidad. El marido y la esposa serán felices en el hogar. Oremos. Padre Celestial, gracias por instruirnos, Señor, en el área del matrimonio. Oro en este momento por todas las esposas que me están escuchando, Señor, y te suplico que les bendigas. Te ruego, Señor, que les ayudes para poder hacer bien el papel de esposas. Oro también por los esposos. Te ruego con todo mi corazón, Señor, que los ayudes, que los bendigas, para que ellos puedan hacer bien su papel, Señor. Y de esta manera poder tener un matrimonio feliz, poder tener una familia integrada, Señor, y una familia feliz. Pero sobre todo, de esta manera poder convertirse, Señor, en un tipo perfecto de la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Bendice, Señor, a las esposas y bendice, Señor, a los esposos. En el nombre de Jesús. Amén.